Cuando nosotros estuvimos hablando acerca de la fecundación, yo les había dicho que el óvulo tiene que hacer un traslado desde los ovarios a través de las trompas de falopio para poder llegar hasta el útero, ¿cierto? Entonces, básicamente, el embarazo ectópico es cuando ese óvulo fecundado, en vez de hacer ese recorrido que les acabo de decir, se va para otro lado. Es decir, anida o sí, hace su anidación, el proceso de implantación como tal, no lo hace dentro del útero, sino que lo hace en otra parte. Y usualmente la parte más frecuente en la cual anidan por fuera del útero son las trompas de falopio. Entonces, ese óvulo, en vez de hacer todo ese recorrido hasta el útero, se queda aquí, ahí a nivel de la trompa de falopio, ¿cierto? Y ahí empieza a crecer y a crecer y a crecer, que es lo que normalmente debería ser, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que anatómicamente hablando, las trompas de falopio no están diseñadas para distenderse o para estirarse como si lo hace el útero, que el útero es un órgano muscular y tiene esa capacidad de distenderse muchísimo, pero las trompas no. Así que va a llegar en algún punto de la gestación en donde la mujer va a sentir muchísimo dolor porque la trompa va a estar tan inflamada que literalmente se le puede reventar. O sea, y literalmente pasa algo muy parecido a lo que pasa, por ejemplo, cuando la persona tiene apéndice, tiene apendicitis, que literalmente la apendicitis, o sea, el apéndice se llena tanto de material, de heces, de todo, ¿cierto? Que literalmente ya excede su capacidad y se revienta, ¿cierto? Se rompe. Y todas esas heces quedan ahí a nivel del abdomen, ¿cierto? De la cavidad peritoneal. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Que obviamente que se coloca la vida en riesgo del paciente. Algo muy parecido pasa aquí. Cuando ese óvulo que ya está sido fecundado empieza a crecer y a crecer y a crecer, como la trompa es el sitio más frecuente en donde se pueden dar los embarazos ectópicos, en este caso la trompa cede ante ese crecimiento que tiene ese bebecito, ¿cierto? Y se rompe y produce unas hemorragias muy graves, unas hemorragias grandísimas, que son una emergencia ginecológica, son una emergencia médica. Porque por ese sangrado, y cuando hablo de sangrado, muchachos, es un sangrado abundante, un sangrado, pero a chorros literalmente. Entonces, eso es una emergencia médica, porque obviamente que la salud, o sea, el estado hemodinámico de la mujer se coloca en riesgo. Entonces aquí, por ejemplo, en las diapositivas ustedes pueden ver todos los lugares en los cuales se puede implantar ese óvulo que ha sido ya previamente fecundado. Pueden estar cerquita, por ejemplo, del cuello uterino. Esto tampoco no debería ser así. Por ejemplo, en las capas a nivel intersticial, es decir, como en la capa media, ¿cierto? A nivel intramural, en el ovario, por ejemplo, en las trompas, como ya lo hemos hablado, en diferentes trayectos de la trompa de falopio. E incluso, muchachos, ni siquiera quedan a nivel de los aparatos reproductores, sino que viajan hacia el aparato digestivo, es decir, se implantan sobre el intestino grueso o el intestino delgado y ahí anidan y empiezan a crecer. Entonces ya ustedes se podrán imaginar que un bebecito empieza a crecer en la pared del intestino, por ejemplo. Entonces es algo muy delicado. Entonces obviamente que la mujer tiene que ir a cirugía porque esto no se puede reparar con medicamentos ni nada. Tiene que hacerse una cirugía, en este caso como por ejemplo como si fuese una cesárea, ¿cierto? Para poder extraer a ese bebé del lugar en donde esté, ¿cierto? Aquí básicamente hablamos es de una cesárea inducida, ¿cierto? Pero ya sabemos que ese bebé, por la edad y por la gestación, el número de semanas de gestación que tiene, no va a poder sobrevivir. Por ejemplo, aquellas mujeres que están, por ejemplo, que tienen un embarazo ectópico en la trompa de falopio. Usualmente esas mujeres no pasan ni siquiera de las 3 semanas, ni siquiera de las 10, 12 semanas, ni siquiera, porque ya un bebecito de 10, 12 semanas está grande. Y ese tipo de tamaños ya la trompa, desde mucho antes se empieza a reventar. Y aparte de que antes de que se reviente, eso duele muchísimo, ocasiona mucho dolor. Y es precisamente ese dolor la que hace a las mujeres consultar a urgencias.
Entonces, miren, así se ve la trompa. La trompa es bien delgadita, bien delgadita. Y miren todo lo que crece ella antes de reventarse, ¿cierto? Miren todo lo que crece. Entonces, obviamente que una mujer no puede estar en una situación como esa. Como les decía antes, las trompas de falopio son el lugar más común de embarazo ectópico. Es lo más común, así como lo ven aquí. Miren. ¿Y quiénes son las personas que están en riesgo? Pues aquellas personas que han tenido antecedentes a nivel de las trompas de falopio, de alguna cirugía, de alguna intervención. Aquellas mujeres, por ejemplo, que han tenido EPI, que ya ustedes saben a qué hace referencia la EPI, que recuerden que la EPI es la enfermedad pélvica inflamatoria. Aquellas mujeres que también han tenido antes embarazos ectópicos, pues también son aquellas mujeres que están en mayor riesgo de presentar lo que es el embarazo ectópico.